al diputado de la capital, Aníbal Díaz. Gracias, José Luis Mendoza, y muy buenos días para todos, muy especialmente para don Álvaro. Que la salud renueve y rebose su copa, don Álvaro. Lo esperamos con todo el cariño del mundo el próximo lunes, de vuelta en estos acostumbrados e importantes comentarios de toda la historia y la cultura de nuestro país. Desde este gobierno de la mañana, pues saludamos y haciendo una reflexión de la ponencia del presidente de la República en el día de ayer. La verdad es que nos sentimos sumamente orgullosos del presidente Abinader, del enfoque de su discurso. Particularmente hay 3 ejes que trató en el discurso que me parecieron de mucho significado, profundidad y de muy buen manejo por parte del presidente de la República. Hablaba el presidente de que como un país pequeño, un país que produce menos gases, menos daño a los efectos del cambio climático, como al mismo tiempo, decía él, estos países reciben efectos nocivos de los propios grandes países industriales. Y hablaba de una vocación importante a producir mejoras en toda la parte insular del continente. Un presidente con un tremendo manejo del escenario y con un enfoque muy claro. Habló de la necesidad de la preservación de los recursos naturales, de los niveles de la calidad del oxígeno a través de todos estos temas industriales, y cómo pues pedía él que haya pues mejores normas de inversión a nivel global. Igual un enfoque sumamente interesante desde la parte que tiene que ver con el crédito internacional, de manera de que se pudiera pues asumir de los grandes países. Dio datos muy puntuales de la cantidad de recursos que se colocaron a través de agencias internacionales que se colocaron a grandes economías, y generó una propuesta en medio de su ponencia de que estos países crearan estructuras financieras, colocación particulares a países en desarrollo, a tasas preferenciales y blandas, de manera que pueda esto, a su vez, ellos, que son los que han recibido la mayor parte de la colocación de esos recursos, decía el presidente, de que entonces se crearan las condiciones para que esos países pudieran entonces ayudar y crear un fondo especial para todas estas economías más flexibles y economías más maltratadas. Habló también, y de manera muy valiente, muy responsable y muy reflexiva, de todo lo que ha sido el apoyo de la República Dominicana en solidaridad con el vecino país Haití. Habló de manera muy clara y puntual con la asistencia de la eficiencia del plan de vacunación en nuestro país, con datos muy precisos respecto a ese 56% de la población a vacunar que ya tiene las 2 dosis, de ese porcentaje de por lo menos un 10% que tiene la tercera dosis. En este momento incluso en el que la agenda global discute las dosis de refuerzo, y digo las porque ya hay lugares donde se habla no solo de la tercera, sino de que se prepara todo un tema para que a los 6 meses o al año haya entonces otra dosis más, con lo que de alguna manera irá quedando esto siendo simplemente ya en parte de la cultura sanitaria mundial, de que haya por lo menos una vacunación por lo menos al año con el tema del COVID. Y el presidente, de manera muy clara, de los esfuerzos, de la asistencia, de la solidaridad que ha tenido históricamente la República Dominicana con Haití, históricamente, sin ningún tipo de menoscabo y de reparo de decirlo, porque en los diferentes gobiernos que hemos tenido ha estado presente la solidaridad de los dominicanos y del gobierno como institución con Haití. Y de manera muy particular, de cómo en medio de esta crisis, en medio de esta situación
que genera pues vulnerabilidad para nuestras economías, como a pesar de ello, los dominicanos hemos sido solidarios, hemos sido altamente consecuentes con los vecinos. Y como ha habido inclusive disposición en el mismo tema de la vacuna a abrir la solidaridad. Y como hizo un llamado de atención resaltando nuestras históricas buenas disposiciones. Sin embargo, una frase que marcó y que de hecho fue tomada como título en una gran parte de la prensa local de nuestro país, como él decía, que no habrá, ni la hay, ni habrá jamás, decía él, una solución dominicana a la crisis haitiana. Y decirlo en ese escenario y con esa verticalidad, con esa radicalidad, habiendo antes creado la concienciación suficiente para recordarnos nuestros esfuerzos solidarios, quedó muy bien planteado en contexto para que no se confunda una cosa con la otra. Recordar, justipreciar los niveles de solidaridad de los dominicanos, valorar con justo nivel la profundidad histórica, el lazo de abrazo importante al buen vecino, de cómo hemos tenido aprecio, amor por la dignidad de los haitianos y cómo hemos desarrollado una cultura natural de respeto a su dignidad, pero decía con una claridad puntual de que no habrá, no la hubo, no la habrá y de que no puede concebirse bajo ningún concepto en la visión global de que haya una solución a la crisis haitiana que tenga el tintero, que tenga la sugestión de que venga a la dominicana, de que sea sobre la base de nuestro territorio, de nuestra economía y de nuestros nacionales. En ese escenario, creo que no pudo quedar mejor evidenciada y mejor pronunciada una frase que conlleve todo el sentimiento cálido, decente, solidario, generoso que tenemos los dominicanos con los haitianos, pero muy conscientes y muy claros de que esa generosidad no puede cruzar la línea imaginaria de la decencia y de la consecuencia, para quedar claros de que no puede pensarse. Y desde ese escenario en el que se trazan políticas públicas mundiales, de que los que se tratan líneas globales, de que desde allí, con toda la suficiencia que la tuvo el presidente Luis Abinader, quede ante todos los expectantes y ante el mundo que recoge hoy las incidencias de su exposición, de que no puede haber sobre ese eje nunca jamás la idea, el espacio, la inspiración de que con los dominicanos tracemos un plan para que a costillas a nuestro territorio, a nuestra gente, a nuestra economía, se trace un plan para poder llevar a Haití. Y por último, el nivel de conectividad con la virulencia haitiana. Cómo tuvo la suficiencia de decir de que la división, la fragmentación política interna en Haití, como el tema de la criminalidad, la presencia de mafias internacionales haitianas, tiene ese país en un nivel de violencia y de inseguridad a tal nivel, decía el presidente de la República, de que llamaba a la observación internacional a colocar la seguridad como un eje fundamental del auxilio internacional al territorio haitiano. Y como describía de manera muy clara y con niveles de mucha suficiencia de que no tiene el pueblo haitiano capacidad para producir nivel de pacificidad y mucho menos para tener gobernabilidad democrática suficiente que construya la paz y la solidaridad en su territorio, llamando y urgiendo a una convocatoria de ese liderazgo a colocar a Haití en la agenda de propósitos de la comunidad internacional, porque la necesidad está clara y no hay, decía el presidente, ni habrá solución haitiana a la dominicana. Llévatelo, Cundo.